Nada de nada. Déjeme saber si se escucha ahora, ¿eh? Yo creo que está saliendo sonido por algún lado. Me dicen que sí. Me dicen que sí, pero yo no me veo. Yo estoy tratando de verme aquí, yo no me veo. Y esta vaina. No es fácil hacer lo que yo hago. Pero Dios mío, ¿quién es que me está llamando tanto, padre? ¿Qué es lo que quieren? Se escucha un poco, está bajito. ¿Qué es lo que llaman tanto? No entiendo para qué es. Ok, ok. Me están avisando que es que no se escucha bajito. Estamos en eso, señores, estamos en eso. Eh, si está bajito se puede subir, ¿ok? Si está bajito se puede subir, eso no es problema. ¿Ok? Si está bajito se puede subir. ¿Ok? Uno va lidiando poco a poco con lo que uno tiene. Dicen que ahora sí, pero yo no oigo nada. Dios mío, pero ¿para qué me llaman? ¿Para qué me llaman? Yo lo estoy escuchando perfecto. Ya yo lo estoy escuchando perfectamente. Ok. Bueno, gracias a todos los que me han llamado. Yo sé que es para algo bueno. Es para dejarme saber que no se escucha o que tengo problemas. Como siempre tenemos problemas. Estoy organizando un par de cosas aquí. Y quería hacer este video para pedirle a ustedes su opinión. Ok, quería pedirle su opinión a ustedes. ¿Qué imagen les gusta más? Esta imagen, la número uno, esta es la número uno. Número uno, esta aquí. Número uno. O la número dos. Esta imagen de acá, esta de acá. ¿Cuál les gusta más? Esta que es la número dos o la número uno. ¿Cuál les gusta más? Me dicen que la 1, a otro me dicen que la número 2. Mire la número 2, mira la número 2. Número 2. Hay como que más color, un poquito más oscurita, ¿verdad? Número 1. Es un poco más de brillo y un poquito como que más lejos. Pero menos colores. ¿Están viendo? 2 o 1. La número 2 se ve mejor, me dicen. Número 2 se ve mejor. Entonces, para que ustedes sepan que yo estoy haciendo inversiones. Yo estoy haciendo inversiones para darle a usted la mejor calidad de video que se le pueda dar a usted. Tenemos problemas con el internet. Tenemos problemas con el internet. Pero se van a resolver. Pero estamos buscando la mejor calidad de video para usted, para hacer algo lo más profesional posible. Igual con el sonido, que ustedes, no sé si me estarán escuchando por este micrófono que está acá, no creo. Vamos a ver. Ustedes, no sé si me estarán escuchando. Probando, 1, 2, 3. No, es que ese micrófono es muy,
muy, muy diferente. Eh, no me están escuchando por el micrófono. Pero lo que estamos haciendo es para que ustedes sepan que todo lo que estamos haciendo es para darle la mejor calidad posible. Vamos a poner este micrófono para que usted lo oiga. Dígame si hay una diferencia ahora. ¿Se escucha una diferencia o no se escucha una diferencia? ¿Se escucha una diferencia o no se escucha una diferencia? Bueno, eso es para que usted sepa con lo que nosotros venimos, ¿ok? Vamos a cambiarlo de nuevo. Yo vengo con una calidad suprema en todo lo que estoy haciendo. ¿Ok? En todo lo que yo estoy haciendo, vengo con una calidad suprema. Para darle un buen contenido a usted. Buen contenido. El mejor contenido que yo le pueda dar. Dárselo acá. Para eso venimos, a eso venimos. ¿Ok? Vámonos de HD a 5K. Esto no es 5K, ¿ok? De HD a 5K nos vamos. Esto no es 5K, yo no lo voy a hablar en busta a ustedes, ¿eh? Esto no es 5K, ya quisiera yo que fuera 5K. Pero sí le voy a decir que estoy utilizando el mejor equipo que usted puede utilizar para grabaciones actualmente. Equipos que utilizan DJ profesionales. Y si usted está viendo ese micrófono, usted sabe dónde está conectado ese micrófono, de dónde está conectado. Que usted sabe que no estoy jugando. Yo cada vez que hago cambios en este ambiente, hago cambios radicales. Y todo el que me cae atrás a mí, aprende. Todo el que me cae atrás a mí, crece. Porque yo no lo hago a escondidas. Porque no lo hago para echármela. No lo hago para decirle a otra persona, yo puedo y tú no. Señores, miren lo que acaba de pasar con Donald Trump. Donald Trump lo van a sacar como un perro de ahí. Dejen de estar creyéndose la última Coca-Cola del desierto. Porque cuando ustedes caigan, van a caer muy duro. Entonces, lastimosamente para ustedes, nosotros vamos a estar ahí para darle la mano. ¿Comprenden lo que le decimos? O lo que yo le digo. ¿Ustedes comprenden lo que yo le estoy diciendo? Cuando una persona se cae de lo alto, recibe daños que muchas veces son permanentes. Entonces, mientras más alto usted se cae, más duro se da. Señores, yo no estoy jugando con lo que yo estoy haciendo aquí. Yo le dije a usted que hoy todo el mundo le iba a dar el 44, el 48-84. Todo el mundo le iba a dar el 18. Todo el mundo le iba a dar 02. Todo el mundo le iba a dar 40. Todo el mundo le iba a dar 06. ¿Se lo dije o no se lo dije desde ayer? Yo no estoy jugando con la gente. Yo quiero a mi gente. Por eso contesto. Dímelo, manito. ¿Quién es? Buenas. Buena.
Buena la una. No sé. Porque me llaman y no hablan entonces. No se oye. ¿Cómo que no se oye? Ay, Dios mío. ¿Cómo que no se oye? Si yo lo estoy oyendo por ahí. Yo lo estoy escuchando por aquí. ¿Cómo que no se oye? Me están diciendo que no se oye. Salga y entre de nuevo. Salga y entre de nuevo, por favor. Dice que no se escucha. Yo lo escucho. Yo puedo escucharlo. Se escucha bajito. Vamos a subirlo. Estoy utilizando el micrófono de la computadora. Ok. Vamos a usar el de la cámara. Vamos a usar el de la cámara que está enfrente de mí. ¿Y ahora cómo se escucha? Cambié el micrófono, vamos a ver. Tienen que subir el volumen ustedes. Ahora sí se dice. Oh, bueno, estoy usando el micrófono de esta cámara. De esta cámara que estoy usando el micrófono. Perfecto. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Miren, ya envié 6 tarjetas. Las próximas 5 tarjetas que voy a mandar en agradecimiento a ustedes va a ser a Susi, Teresa Liriano, Fanny Pérez, Milady Peña y Víctor Udio. No sé qué fue lo que escribí ahí, pero lo tengo ahí ya las tengo, ok. Le voy a mandar 5 tarjetitas de Amazon. Le van a llegar a su email, así que estén pendientes. 5 tarjetitas de Amazon con mucho cariño se lo voy a enviar, con mucho agradecimiento. Le voy a enviar esas 5 tarjetitas de Amazon a cada uno de ustedes. Y más tarde vamos a estar regalando más tarjetas de Amazon para que usted pueda comprar su regalo y que le llegue a su casa, de parte de Raúl Aragones. Nadie hace lo que yo hago. Y estoy buscando sponsors, compañías que quieran hacerme sponsorship para buscarle más regalos a ustedes y más cosas a ustedes. No tienes que saber tu correo. No tienes que saber tu correo. Tú entras al enlace que está en el área de comunidad y ahí tú puedes registrarte. Nada más pone tu nombre y número de teléfono. El correo lo pone automáticamente. Ok. El correo lo pone automáticamente. Solamente tu nombre, apellido y número de WhatsApp. Sumamente agradecido. 21:31 para hoy. Hay un número que yo di para Real, no se dio. Todavía lo pueden jugar en Loteca o en Quiniela Palé. Ok. Todavía pueden jugarlo en Loteca o Quiniela Palé, ese número. Mañana a la gente, toda esa gente que le mandé ese número, le voy a mandar el número nuevo que sale del 10 que salió hoy. Carmen dice, tú tienes razón, nunca diga yo soy, espera que te digan. Exacto. Entonces, miren, le voy a enseñar algo de control mental. Algo que enseñan en escuela de magia y en muchos lugares. Sobre control mental, señor. Las palabras son muy
muy persuasiva. Y en la magia, como en la política, o como los mentirosos profesionales, se utiliza la persuasión para dar la impresión de que usted es lo que usted no es. Vender una movie, vender algo que usted no es. Si yo le digo a ustedes, para ponerlo de esta manera y que no se me ofenda a nadie, que uno habla aquí y de momento la gente se ofende, no sé por qué. Si yo le digo a ustedes, yo soy el hijo número 1 de República Dominicana, y le repito todos los días, yo soy el hijo número 1 de República Dominicana, y le repito todos los días, yo soy el hijo número 1 de República Dominicana, ¿qué va a pasar? Un día uno de ustedes va a venir y me va a decir a mí, cuando me vea, el hijo número 1 de República Dominicana. ¿Ok? Uno de ustedes un día va a venir y va a decir, el hijo número 1 de República Dominicana. Entonces, cuando yo vea que usted lo dijo, yo voy a decir, mira lo que están diciendo ahí, que yo soy el hijo número 1 de República Dominicana. Entonces yo voy a validar lo que dice esa persona y lo voy a tomar como que es que me lo están diciendo a mí, cuando soy yo que lo he repetido 1000 veces para lograr que me lo repitan a mí. ¿Ok? ¿Entendieron? Una mentira se convierte en una verdad si se repite muchas veces. Yo soy el hijo número 1 de República Dominicana. Yo soy el hijo número 1 de República Dominicana. Si tú te crees la movie, óyeme, cosas grandes pueden pasar. Cosas grandes pueden suceder cuando usted se cree la movie. Pero ¿qué pasó? Donald Trump se creyó la movie también. Y mira dónde va. Puede durar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, quizá una década. Pero de que cae, cae. Y cuando cae, cae duro. Raúl, disculpa, ¿cómo hago para la tarjeta de Amazon? Regístrate en el área de comunidad aquí de la página. Donde dice Community, ahí está, dice tarjeta de Amazon y hay un enlace para registrarse. Y yo, como ustedes son mis seguidores, con la mejor intención del mundo, voy a tratar de ayudar por lo menos una persona diaria a regalarle una tarjeta de Amazon. ¿Ok? Con la mejor intención del mundo. Tratar de regalarle por lo menos diario a una persona una tarjeta de Amazon. Todo lo que tienes que hacer para participar es registrarte, estar registrado y ya. Ustedes saben que ustedes son de lo mío. ¿Entendieron dónde está la manipulación? Si yo vengo aquí todos los días y le digo a ustedes, yo soy el niño más lindo de mi mamá, y todos los días yo vengo y digo, yo soy el niño más lindo de mi mamá, usted no conoce a los hermanos míos, ni mis hermanas, usted no sabe si ellos son más lindos que yo, pero yo le digo a usted, yo soy el niño más lindo de mi mamá, todos los días, y entonces un día yo vengo y entro, y una persona que yo le caiga bien me dice, usted es el lindo más lindo de su mamá. Entonces yo vengo y digo, oh, mira lo que están diciendo, yo soy el hijo más lindo de mi mamá. Psicología, señores. Se trata de eso.
Juan del Rosario, bienvenido mi hermano, un placer que usted haya llegado por primera vez a mi canal. Quiero que todo el mundo le dé la bienvenida a Juan del Rosario, que se acaba de integrar a nuestro en vivo. Por favor, todo el mundo déle la bienvenida a Juan Rosario, que acaba de llegar por primera vez a este canal. Usted llegó a su casa, Juan. Yo hablo aquí sobre estrategias de lotería, cómo hacer dinero en redes sociales, pero mayormente estrategia de lotería, porque la gente no quiere que yo le enseñe cómo hacer dinero, lo que quieran es lotería. ¿Qué puedo hacer? Y trato de hacer entrevistas, cositas. Estoy dividiendo los canales. Este canal va a ser de Lotería Dominicana, hermano. Quiero que todo el mundo me le dé la bienvenida a Juan. Todo el mundo. Para que usted vea cómo se le recibe a la gente en casa ajena. Así que se recibe. Yo no soy el importante, ustedes son los importantes. Mire, Juan, cuánta gente lo quiere a usted. ¿Vio? Así es que se recibe la gente en casa ajena. Tengo a Olivia, que también es nueva en el canal, señores. Vamos a darle un aplauso a Olivia. Yo quiero que todos los hombres, respetando a Olivia, todos los hombres solteros que estén aquí, le digan a Olivia: Olivia, la amamos. Olivia, la queremos. Yo no sé si Olivia es una abuelita, si Olivia es una joven, ¿me entiende? Pero queremos que todos los hombres que estén aquí le digan: Olivia, te amamos, te queremos. Todos los hombres solteros, porque los casados no quiero que se metan en un lío. ¿Ok? Así se le da la bienvenida a la gente en su casa, en una casa ajena. Usted puede preguntar lo que usted quiera, Juan. Yo no me incomodo por ninguna pregunta que me hagan. Siempre le pido que por favor compartan compartan los videos, que nos divertamos, que no seamos robots. Yo no soy aquí, yo no soy militar, yo no tengo rango aquí. Cójanlo suave. Ustedes están hablando con una persona de mente muy abierta, de gente muy abierta. Así que ya lo saben. Estamos aquí para aportar en conocimiento, y lo que no sabemos tratamos de buscar personas que sean expertas, que nos puedan enseñar. No lo sabemos todo. Bienvenidos sean todos. Señores, 21 y 31. Vengo diciéndolo ya hace 3 días. Vengo con estadística para Florida. Pero me tienen que entender que la estadística de Florida, yo tengo que coger todos los sorteos, porque son 2 loterías. Es igual que la trampa de la New York. Son 2 loterías que cogen y las juntan. Entonces yo tengo que juntar esas 2 loterías, y me toma tiempo, señores. ¿Me entienden? Me toma tiempo, me toma mucho tiempo. Ok, no es algo de la noche a la mañana, desgraciadamente. Pero una vez ya tengamos la lotería armada, ya podemos ver todo un poquito más claro. Ok. Le dije a ustedes, todo el mundo va del 40 hoy. Le dije a ustedes, todo el mundo va del 18, el 02, 06. Todo el mundo le va a caer atrás a todas esas jugadas. Se lo dije, ¿sí o no? Dígame, el que haya nacido santo aquí en la tierra, que me avise dónde vive, díganle que pase por donde Raúl Aragones, el que nació santo, que yo le voy a leer su cerebro, sin verlo le voy a decir lo que piensa. Cuando usted escucha a un santo hablando, usted le dice: pero pase por donde Raúl Aragones, si usted es santo. Yo bajo a cualquier persona de su altar. Cualquier persona, cualquier rango que tenga, lo bajo de su altar. Cualquier rango que tenga. ¿Ok? Yo no sé. Yo solamente digo que aquí no existen dioses. Que hasta Batman le dijo a Superman: dime, tú sangras.
Eh, el ingeniero es tremendo. Si él lo dio es porque él sabe lo que está dando. Yo no estoy diciendo que la gente que lo dio por malo. Yo dije que lo dieron por malo. Yo lo estoy diciendo para la gente que se creen que son dioses, la gente que se creen que tienen un foco metido por el trasero y están iluminados. Discúlpenme la palabra, no me gusta ser prosaico. Las personas que piensan que son lumínicos, el muñequito, ¿usted se acuerda un muñequito que usted lo agarraba? No tenía ni piernas, jodido muñeco, era como un gusano. Y usted lo agarraba por abajo y lo apretaba, ¡pa! Y prendía la cabeza, ¡pum! Esa gente se creen que son lumínicos. Lumínicos, ¿qué le voy a decir ahora? Los lumínicos. No, Luminati no, lumínicos. Es la gente que tú lo agarras por los pies y prende en la cabeza, ¡pum! Los lumínicos, ¿así que le vamos a decir ahora? A mí no me gusta el tigueraje, señora. A mí no me gusta esa jerga. No me gusta envolverme en ese tipo de cosas. Pero yo sé que a la gente le entretiene. Esa gente que son generales, ya usted sabe, capataces, que tú lo agarras por los pies y lo aprietas y prende la cabeza. ¡Pum! Yo bajo a cualquiera de su altar. No me jodan. A cualquiera lo bajo de su altar. A cualquiera. Solamente en la milicia existe el rango. ¿Estoy yo hablándole a alguien? No, yo menciono el nombre, no. Pues no se quille nadie. Pero la gente se pone así vaina en video y después viene la gente chismeando donde uno. ¿Qué uno va a hacer? Yo no le puedo estar haciendo caso a los señores. Llegó Amazon, denme un segundito, espérense, no se me vayan, compartan. ¿Vieron que Amazon que llegó? Y yo no le voy a andar con cuento, mira. ¿Vieron que llegó Amazon, No es con cuento que le ando, es para que usted vea. Bueno, ahí está. Bueno, mi gente, 21-31, esas son las jugadas que tenemos para el día de hoy. 21-31. 0-6 en primera en Gana Más. No sé, yo le mencioné esa jugada, yo no sé si se lo mencioné. ¿Será que yo le mencioné? No sé si salió o no. 7-3 en segunda. Están cantando por ahí los muchachos. 7-3 en segunda. Yo no sé si yo le mencioné a ustedes 0-6. Yo lo pongo adelante de lo que viene para que ustedes sepan. Pero yo mi estadística la doy como la doy. Y busquen mi video donde yo le digo a ustedes, esto es lo que se va a estar dando. Fue 60 que salió. ¿Ok? Bueno. $0.6 o 60 viene del mismo 0.1 o 10 también.
Ya lo vieron. 06 o 60 también viene del 10. Perdón, del 10 no. Bueno, sí, del 10. Que sale también 60 o 06. Ya. ¿Tenemos fe todavía? Tengan fe en Dios, no es jugada. Tengan fe en Dios, no es jugada. Salió 7-3. Puede esperar todavía el 20. Ay, casi lo digo el número. Para Loteca todavía podemos esperar esa jugada que yo dije. Loteca o Quiniela. Casi digo jodido número. Ay, casi digo el número por acá. Brunilda, yo estoy muy bien. Muchas gracias, mi amor. ¿Estoy yo hablando de números muertos o yo estoy hablándole a ustedes de números que le pueden dar resultados? Díganme. ¿Estoy yo hablándole de números muertos o le estoy hablando yo de números que pueden darle resultados? Es lo que yo quiero que ustedes me digan. ¿Le estamos hablando aquí de números muertos o le estamos hablando de números que le pueden dar resultados? Yo sigo con el 31 y 21, tranquilo. Tranquilo. ¿Ok? Tranquilo. Números con resultados, ya lo saben. Eso es lo que venimos a hablar. Aquí yo no vengo a decirle a nadie, te voy a hacer millonario. No le vengo a decir a nadie, métele $2,000 a un palé. Yo no vengo a nada de esa vaina, discúlpenme, no es mi estilo. Si otra gente tiene ese estilo, ese es el estilo de ellos. Repéteselo a ellos y haga lo que usted quiera. Pero el estilo mío es muy diferente. El estilo mío es decir la verdad. Porque yo camino por la calle, a mí no me gusta que me apunten con el dedo. ¿Me entiende? No me gusta que me apunten con el dedo. Usted escuche lo que yo tengo que decir, tome anotaciones y ejecute. Yo espero que le vaya súper bien. Es mi deseo. ¿Ok? Mi deseo. Es más, lo voy a decir 23. 23. Lo pueden jugar para Loteca o Quiniela Palé. Porque yo no voy a estar aguantando números. ¿Para qué yo hago aguantando números? Dime, ¿cuál es el secreto? Si yo se lo doy a 10 personas y ellos se lo riegan a 100 más. 23. Nadie está dando ese número. Nadie está dando ese número. Nadie. Yo no, bueno, si lo está dando a alguien, discúlpeme, no sabía que usted lo estaba dando. Pero en este momento no conozco a nadie que lo esté dando. Es muy diferente a yo decir, oh, es que me roban este número o me cogieron este número. No, eso suena muy ridículo. Dejen de estar diciendo ese tipo de cosas, mi gente. Que los números, usted va a cualquier website, a cualquier lugar y usted encuentra los números y ya. Ahora, si usted se pone a sacar los números como yo los saco, es diferente. Sáquelo como yo lo saco. Yo le enseño para que se rompa la cabeza. Ya es diferente. Muy diferente. Bueno, quiero hacer Zoom. Quiero hacer talleres totalmente gratis por Zoom. ¿Quiénes se animan a participar? Toda la gente que se registre para la tarjeta de Amazon también van a participar en talleres de Zoom que voy a estar haciendo. Les voy a mandar las invitaciones por correo. No le voy a cobrar nada, no estoy pensando cobrarle nada. ¿Ok? Discúlpenme. Van a estar participando por tarjetas de Amazon todos los días. Y también van a estar participando en los talleres gratis de Zoom que yo haga, donde yo les enseño lo que yo hago. Me encanta enseñar, señores.
Yo nací para enseñar. Yo nací para enseñar. Tengo ese don. Tengo ese don. Dice que tengo el ingeniero por ahí. ¡Huepa! Ingeniero de número. Víctor Sepúlveda. Donde se para Víctor, murieron 3 generales. Víctor, de que están enganchando ahora. Para hacerse numerólogo tú te tienes que hacer cabo primero o raso. Aquí hay numerólogos brechando. Dejen que la gente entre y hable, porque hay gente, miren, discúlpenme, usted sabe que una cosa es el que yo trate de educar a la gente y otra cosa es que yo esté en contra de gente que son abusadores, ¿ok? Ahora, vamos a llamarle numerólogos. Hay numerólogos que son buenísimos. ¿Usted lo va a negar? ¿Usted lo va a negar? Yo no lo puedo negar. Hay numerólogos que son buenísimos, entonces todo el mundo tiene la oportunidad. Pero hay muchos tigres que han entrado a esto, a llamarse numerólogo, para querer asaltar gente. Eso es lo único que yo digo. Yo no digo que un numerólogo tiene que ser una gente mala. Señores, no, eso no es lo que yo nunca he dicho eso. Yo lo que he dicho es que muchos asaltadores, y que usted tiene que tener cuenta. Pero el que quiere entrar, que dé número, que entre, pero que no entre a dar número. Porque para entrar a dar número a mi audiencia, primero yo tengo que hacer una entrevista. Yo tengo que hacer una entrevista y ver quién es. Una entrevista en vivo. Yo te hago una entrevista en vivo. Tú me hablas, Raúl, yo quiero que tú me hagas una entrevista en tu canal. Yo soy numerólogo. Yo te voy a hacer una entrevista. No es gratis. ¿Ok? No es gratis. ¿Ok? Ya lo saben. Porque yo sé las intenciones. Muchos tigres visitan el canal de Víctor, visitan el canal mío, buscando que uno le diga, sí, mira, vaya, síguenlo. Usted sabe lo que es un sí, vaya y sígalo de Raúl Aragones. Es validando lo que yo estoy. Yo le estoy dando a usted un pedazo de mi confianza. Y la gente, cuando yo le digo a una persona, siga a fulano de tal, la gente lo sigue. Tiene confianza en él. ¿Ok? Tienen confianza en él. Uno tiene que tener cuidado. 21 y 31, señores. Bendiciones, Catherine. Bendiciones. Yo estoy aprendiendo mucho más con ustedes, Catherine. Si el término numerólogo, imagínate. Pero ahí vamos. Ahí vamos. A mí me resultó tan funny el término numerólogos que yo hice un website que se llama Numerólogos RD. Porque me resultó tan funny, tan gracioso, que hice un website que se llama numerólogosrd.com, que lo pueden visitar. Ahí enseño también. Todas las personas, mira, se han registrado hasta ahora para aprender conmigo. Yo no soy el maduro. Suelten esa vaina. Le da una fiebre, una vaina. Ahí murió el maduro. Está loco. Dejen esa vaina. Ahora con estas enfermedades, todas estas cosas, la gente jalando mala vibra. Ay, no. 47 personas ya están inscritas. Ok, le voy a mandar la invitación para el Zoom vía email. O quizás se lo mando por mensaje de texto. Si pusieron bien el celular, ay Dios mío, pónganlo bien los celulares para poder dar la información. Se van a perder información por no poner bien las cosas. Pero tenemos 47 personas inscritas, ¿ok? Está en el área de comunidad el enlace. Señores, yo me voy a despedir por ahora. Mire, salió 06. Le había hablado de 06, ¿sí o no? ¿Me van a decir que no? Díganme que no. Está faltando el 40. Está faltando el 02. ¿Qué más? ¿Qué más le digo?
Me lo estoy inventando yo no me lo estoy inventando. Yo dije muy claro, yo estoy dando el 21 y el 31 por decena, muy claro. Y el palé 2101. Y ahí está, hay gente, yo ni lo voy a decir, pero hay gente que me están mandando tickets que se sacaron con el 10, un montón de gente ahí. Y yo me voy a poner de hablador a cantar bingo. Vamos a respetarnos, mi gente. Vamos a respetarnos. Hay un montón de gente ahí que se sacaron con el 10. Que del palé jugaron el 10. Amén. Yo tengo 4 días diciéndole, cuando puse el 01, le dije, es el único número que se está volteando, porque no es decena. Es un número sacado con estadística. Y no porque tenga el 0, sino porque es sacado, sacado no basado en estadística, sino en método. Y por eso, Voltelo, yo se lo dije. No se lo dijo, no. ¿Cuántos días no tengo yo dando ese 01? Yo no me lo estoy inventando. Yo se lo digo como es. Una de las personas que da los números antes que cualquier otra persona. Oye, escuchen lo que le voy a decir. Una de las personas que dan los números mucho antes que muchas personas es Víctor Sepúlveda. Yo, por incluirme, y 2 o 3 más. Marino Soto, mi amigo, de España, y 2 o 3 más, que dan los números antes que mucha gente. Sin embargo, mira, a mí me siguen 40,000 y pico personas todos los días. Gracias a ustedes estamos subiendo 100 personas todos los días, 100 personas todos los días, 100 personas todos los días, 100 personas se están uniendo, gracias a ustedes. Víctor Sepúlveda tiene 33,000 y pico seguidores. Marino tiene como 6,000 y pico seguidores. Y usted no nos ve a nosotros haciendo bulto ni nada, tranquilo. Y el día que yo tenga 50,000, 60,000, 70,000, porque todo va poco a poco, ¿ok? Poco a poco va todo. El día que yo tenga eso, poco a poco, no voy a hacer bulto tampoco. Vengo 06 y 10. Felicidades, ¿qué voy a decir? Usted están viendo ahí. Entonces, mire, esto que están poniendo aquí, mira, Stephanie que está cantando bingo 0610. Si yo fuera otra persona, me agarro de eso, empiezo a decir bingo 0610, 0610. Pero es que yo no puedo ser así, porque yo tengo varios videos antes del día de hoy que estoy hablando de las jugadas que se van a dar, y estoy hablando de jugadas, y estoy hablando cómo hacerlas. Entonces estoy hablando varios días sobre esas jugadas. Y si ya yo dejé de hablar de hacer una jugada y usted dio el seguimiento por 3 días como yo le estoy enseñando, que yo le digo a usted agarra cualquier número mío por 3 días y después me agradece. Se lo he dicho, ¿sí o no? Cualquier jugada mía usted la agarra por 3 días y después me da la gracia. Se lo he dicho. Ah, no se dio la jugada, agarre la próxima por 3 días. Después me da la gracia. Pero hay personas que cogen una jugada hoy, la sueltan, cogen otra jugada, la sueltan, ¿me entiendes? Y van así, pam, 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 pam. Yo no me puedo detener de ponerle la jugada porque es una secuencia que no puedo interrumpir, porque si la interrumpimos nos perdemos y entonces no agarramos ningún premio. Yo no me puedo parar. Yo lo jugué por 3 días, muchas gracias. Bueno, ahí está el testimonio. Es un testimonio. ¿Qué puedo decir yo? Pero si usted entra desesperado, como la gente lo pone en desesperado, hoy le voy a dar un palé, hoy le voy a dar una tripleta, hoy le voy a dar esto, todos los días, hoy voy a dar esto, hoy voy a dar otro, todos los días, y lo desesperan a usted. Lo ponen rápido.
Las cosas no son así. Señores, nos vemos ahorita. Venimos con tarjeta para Amazon ahorita, ¿ok? Se me cuida mucho. Seguimos. Faltan un par de jugaditas. Ya yo se las mencioné. No se lo voy a repetir de nuevo para que después no diga que yo... La gente habla tanta vaina por ahí. Se me cuida mucho. ¿Le gusta? Dígame, ¿le gusta la número 1? Esta es la número 1. ¿O le gusta la número 2? Déjeme saber. Esta es la número 2. Esta es la número 1. ¿Cuál le gusta? Usted va a ser el juez. Bye bye.